ahora sí, a la clase la vamos a grabar. Me van a hacer recuerdo cuando no vean que se está grabando, y ahí aparecen sus indicadores, porque eso sería grave. Una vez que ya no se puede grabar, se nos complica la vida, porque ¿qué van a ver los compañeros que no han estado, ¿no? Eh, bueno, eh, tenemos el eCampus, la tarea, y bueno, vamos a seguir nosotros con el avance de nuestro PHP. Vuelvo a insistir, estas cosas se aprenden haciendo. Yo no conozco otra manera. Tenía un docente que decía, las matemáticas no son para los espectadores. Y yo me animaría a decir que la programación no es para espectadores. Hay que tratar de hacer. Hay que morir en el intento hasta que la pienses por todo lado y al final te vas a dar cuenta que ya has aprendido. Pero si no te metes, no va a pasar nada. Tenía ahí unos alumnos que me entendían todo en clases. Sí, ingeniero, sí, de acuerdo, ya, está bien. Y la verdad es que todo parecería que entendían, pero llegaban los exámenes y bueno, ahí está, ahí llegó el entendimiento de estos compañeros. Como ustedes ya saben, ya les había indicado, como esto tenemos una restricción de tiempo, no se van a preocupar si a los 40 minutos se apaga esto. Vamos a continuar, ¿no? Vamos a volver a entrar a la misma sala para cumplir los 2 periodos. Y habitualmente les voy a tratar de dejar un ejercicio. Sería bueno que se vayan acostumbrando a estar con sus computadoras para que podamos trabajar con nuestros diferentes elementos, ¿no? Si no, amanecida le damos Inge. Claro, ¿no ve? No, a los que les gusta la programación, eso es muy normal, les diré. Es decir, es medio, parece que produce algún tipo de hormona que te quita el sueño. Bueno, hay de todo. Entonces, volviendo a lo nuestro, yo estaba hablando de programación en el lado del servidor y habíamos visto que lo vamos a hacer con PHP. Yo sigo pensando, capaz cambia a los otros, a las siguientes gestiones, a Python, que está tan de moda, pero en el fondo los conceptos son los mismos. Es decir, por muy Python que sea, va a variar un poco la sintaxis y alguna forma de hacer algo, pero en el fondo estamos en lo mismo, ¿no? Tenemos que entender de una vez en la materia que estamos con 2 componentes, el cliente y el servidor. Y ahorita estamos programando en el servidor. Como se han visto hasta ahora, no hemos hecho nada del otro mundo. Hemos estado mandando. Hay alguien que está con su micrófono abierto. Tienen que cesarlo para que no haya interferencias, por favor. Jordan, Juan, Info y algunos más, ¿no? Bueno, de esta manera vamos a continuar con nuestro PHP. ¿Se acuerdan que yo había hecho una similitud del PHP como si fuera un cocinero? ¿Qué quiere decir? Que él tiene las de Z, tiene que cocinar y tiene que devolver código HTML. Al final, al cliente, lo que se le devuelve es HTML. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Necesitará el cliente saber el lenguaje del servidor? ¿Necesitará Chrome saber PHP? ¿Qué dices, Gabriela? ¿Me escuchas, Gabriela? Gabriela, Sí, que le escucho. ¿qué dices? ¿Necesita el navegador saber el lenguaje PHP? Sí, ¿no? Es- hay que pensarlo, ¿no? El navegador hace solicitudes, pero ¿qué le devuelven? ¿Le devuelven PHP? No. ¿Qué le devuelven? Una página en HTML, ¿no? Sí. Entonces, lo que necesita saber el navegador es HTML, no PHP. Si no, el navegador tendría que saber todos los lenguajes de programación. ¿Sí? ¿Se entiende? Solamente necesita saber HTML. Por eso es que nuestro servidor puede estar escrito en lo que nosotros mejor manejemos y cada lenguaje de programación va a tener sus
ventajas respecto a otros lenguajes de programación. ¿Ya? Está tardando un poco nuestra computadora, está muy rápida. Vamos a ver dónde habíamos quedado. Ya saben, todo está en el repositorio dentro de htdocs. Yo trabajo. El de esta gestión se llama Desarrollo Web 2020. Ya yo puedo abrir el README con nuestro Sublime Text. Que es nuestro editor de código. ¿Quién de ustedes tiene en su máquina la tarea? Weimar, ¿tienes la tarea en tu máquina? Yo, Inge, Sí, tengo Inge. Tengo. Por favor, compartimos la pantalla. Voy a esperar que mi PowerPoint reaccione y nos muestras la tarea que hemos hecho, que habíamos dado para la anterior clase. Ya, Inge. Y nos explicas más, por favor. Adelante, explícanos. ¿Qué hace el primer ejercicio? Estoy bien, Inge, ya. El primer ejercicio es del factorial de un número que nos dijo que hagamos del número 8, donde utilizo el ciclo for, donde mi contador va a ser igual al número y siempre va a ser mayor o igual a 1 y esto va a disminuir de 1 en 1. Y bueno, mis variables van a ser factorial 1, que va a ser igual a 1, y número 8. ¿Ya? Y dentro de mi ciclo va a ser esta instrucción del factorial, va a ser igual a factorial por el índice, por mi variable i de inicio, que sería el 8. Y esto va a disminuir cada ciclo. A la siguiente va a ser 7 por 8, y luego 7 por 6, así va a ser. Y ese me va a imprimir esto. Muy bien, ¿tienes el enunciado del ejercicio 1 para validar con el resultado de lo que nos está mostrando tu ejercicio? Sí. Léenoslo, por favor. Elaborar un programa en PHP que permita calcular el factorial de un número que para este ejemplo tendrá un valor de 8. Esa es la pregunta 1. Ya. Está muy bien. Se ha entendido, fíjense, ¿no ve? Que estamos trabajando por el momento con constantes, pero fácilmente si yo ahorita lo cambio a 10, va a sacar el factorial de 10. ¿Lo podrías hacer coser, por favor? En tu navegador. ¿Se ve, Inge? No, es que tienes que dejar de compartir y compartirnos la pantalla del navegador. Dejar de compartir. A ver. Sí, es que no sé. Como has compartido solo esta ventana, no vemos. Ya. Ya, está bien. Ahí está. No, rastrear. Ese es Fibonacci, no, el otro. Sí. Tarea 3, lo puedes bozar ese Fibonacci y haces Enter. Ya, estoy. Es que hay un espacio más, ¿no? Sí. Factorial. Ahí está. Está muy bien. Es 40.320. Ya, está muy bien. ¿Sí? Lo que has hecho ir imprimiendo es 8765432 Bueno, ya, está Sí, bien. ajá. Muy bien. Gracias. ¿Lo puedes cesar, por favor? Deja de compartir. Otro que el ejercicio 2 nos muestre, por favor. Un voluntario.
Yo le puedo mostrar, Inge. Claro que sí, Felipe, dale. Compartimos. El ejercicio 2 era el factorial. Sí, ¿verdad? No, era el Fibonacci. Ah, ya, perdón. Fibonacci. En este caso, ¿qué sería todo esto? Crea una variable que sería para guardar el resultado, que va a inicializar en 0, que es Fibonacci. Después, la cantidad de términos que se va a mostrar en la serie Fibonacci. Después cree una variable que sería un array, en las que estoy almacenando un 0 y un 1, que serían los primeros. Ya. Posteriormente los voy a imprimir y a los dos primeros, y luego inicio un ciclo for en el que inicializo una variable i con el valor de 2, y entonces mientras i sea menor al número o a la cantidad de términos de la serie Fibonacci que quiero, va a seguir iterando y se va a incrementar en 1 en la variable i mientras vaya iterando. Posteriormente, la variable Fibonacci tendría el valor que sería de la posición, en este caso 2, menos 1. Entonces tomaría la posición 1 más la posición 0. Y entonces así va a ir iterando mientras va aumentando los valores en i. Y en esta parte estoy añadiendo el valor que he tomado acá en el array. Y después los estoy imprimiendo, como decía en el enunciado, en una lista. Está muy bien. Y el resultado sería este. ¿Ya? Está muy bien. Si se dan cuenta, era en una lista enumerada, ¿verdad? Sí. Si hacemos el botón derecho y le ponemos ver código fuente, por favor. Ver código fuente. Inspeccionar es más avanzado. Ver código fuente nos muestra el código fuente. Y entonces, fíjense cómo nos ha generado... no, aquí abajo está. Fíjense que son puro list, ¿no ve? Si nosotros quisiéramos que nos muestre con líneas, tenemos que imprimir base n, ya por si acaso. A ver, modificarlo eso, Felipe. Claro, ¿En qué parte? para el navegador va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Es decir, para el navegador no importa que las etiquetas estén en una sola línea, pero para que sea más legible para nosotros, volvete a tu código fuente. Ya. A tu código fuente y vamos a hacer una modificacióncita para que le vas a aumentar al momento en el cual imprimes la li en la línea 37. Ya. La 37, en la 38 y en la 43 va a ser lo mismo. Ya. Vas a poner base a la izquierda n, después del i, no, después del i, después del último li. Sería aquí. Más allá, más a la derecha. Antes O de le doy el control, Inge. No soy exacto. Un poco más, un poco más, un poco más. Ahí. Y pones, vas a la izquierda. A la izquierda. Izquierda, sí. N. Ya. Lo mismo pones en los otros, donde estás imprimiendo los lists. Ya. Sí, Inge. Sí, verás lo que hacer. Ya. Bueno, así. Estamos resultado a... es lo mismo. Sí. Ahora ponle ver código fuente. Ya. Entonces, ¿te fijas que le ha puesto salto de línea? Ah, verdad. Sería aquí, ¿no? Claro, pero si se dan cuenta, eso es más para el desarrollador, no es para el navegador. El navegador no le importa si hay salto de línea, si hay espacio. Pero ¿se ve mejor? No se ve mejor. Muy bien, gracias Felipe. Dejamos de compartir un tercer voluntario. El tercero era el más peludo. Yo puedo mostrar. Por favor, deja de compartirnos. Ahí está. Y mostrarnos.
Ahí le pones compartir pantalla y nos compartes tu pantalla. Ya se ve, Inge. Ya se ve. De acuerdo. Bueno, aquí está el programa directamente. Este es el código PHP. Esto es muy interesante porque usé ciertos módulos, comandos, se podría decir, para poder extraer la palabra. Primero, lo que hice es introducir una palabra, introducir la palabra desde el HTML, que igual se vuelve a instanciar, y luego de introducir la palabra, introduje la palabra a mi código PHP en una variable. Luego, a esa palabra, yo le saqué la cantidad de letras o longitud. Con strlen sacas la longitud de la palabra, en este caso de la palabra introducida, que puede ser de 8, 10, 20, ¿no? Pero en este caso, para que resulte este programa, la palabra tiene que tener letras impar. Y luego introduje esa longitud a mi variable iteración, donde con esa variable voy a iterar para poder mostrar mi palabra, pero en forma de pirámide. Aquí luego tenemos algo muy interesante. Esto lo hice con una ecuación en base a que esto va aumentando y este va reduciendo y este va aumentando. Esta es la longitud de palabra dividida entre 2. Como yo quería primero ver tenemos que mostrar la letra del centro, como son letras impares de una palabra, la letra del centro primero es lo que hay que mostrar para lograr la pirámide, según el ejemplo. Y lo que hace este valor, esta X, que comienza con 0, hace que esto lo hace es que divide en 2 mi longitud de palabras. Supongamos tenemos una palabra con 7 letras, la dividimos entre 2, va a ser 3.5. Y yo le añado aquí más 0. 3.5 sería en total, lo leería como la cuarta letra, que sería de las 7 letras, la letra del medio. Con Y, lo que hago yo es decir cuántos miembros voy a tomar, o sea, cuántas letras voy a tomar desde ese punto con mi comando de substr. Una vez tomando esa única letra, la muestro. Y por último, este sería el resultado que nos da. Aumentarle la N para que lo veamos más bonito. Aumentarle lo que le hice aumentar a Felipe a tu código. Aumentarle esa base N al final de tu hecho de la línea 43, ¿no? De la 43, ajá, para que le ponga un salto de línea al código fuente. Solo al código fuente. Muy bien, sí. Hazlo considerado. Ahora vamos a ver si corre con la... lo que yo hice es que esto funciona si la palabra tiene letras impares. Si tiene letras pares, no resultaría hacer una pirámide. Ya. Por ende, si pongo la palabra Dios que tiene letras pares, me dice que la palabra que introduce tiene una cantidad de letras par, introduzca otro nombre. Si ponemos la palabra, como pueden ver, saca la letra del medio, luego las sucesivas y así hasta armar la palabra que hemos introducido. Botón derecho, ver código fuente. ¿No? Y lo que les digo, algo ha pasado con el código fuente, pero la idea era de que nos muestre. Está muy bien. Bueno, muchas gracias. Se nota que ya conoces, pero tú, un poco del lenguaje de programación del web, porque ya nos estás hablando vos de poder enviar datos, ¿no? Está muy bien. Déjanos de compartir, por favor, y a eso nos vamos a ir. Fíjense que el compañero lo que ha hecho es solicitar al usuario un dato para que de ese dato podamos hacer el resto de las cosas que tenemos que hacer. ¿Sí? Mi querido PowerPoint se acaba de cortar.
¿ya? Entonces, volviendo a lo nuestro, me parece muy bien lo que han hecho, está excelente y quiero felicitarles. Eh, tenemos que, lo más importante, no se olvide, motivarnos. ¿Cuál va a ser la motivación? Puede ser notil, es decir, por nota, que es una manera de motivarse, o la otra puede ser monetaria, ¿no? La verdad es que de estas cosas se ganan cositas, ¿no? Se ganan algunos recursos y mientras mejor yo aprenda esto, voy a estar preparado para esas cosas. Y como les digo, esto se aplica a los demás, a los demás aspectos. Bueno, lo que yo quiero mostrarles ahora es lo que continúa esto, ¿no? Hasta ahora hemos hecho un ejemplo muy sencillito de mandar una cadena o mandar un número, perdón, sobre un número, calcular su factorial o su Fibonacci. Pero, ¿qué tal si yo quisiera ese factorial? Vamos a hacer dos cositas. Nos vamos a ordenar un poco. ¿Qué tal si yo quisiera introducir un valor? Ya no quiero trabajar con constantes, ¿no? Porque tanto Felipe como el otro han trabajado con constantes. Entonces, vamos a ver que para que yo pueda trabajar ya no con valores constantes, sino con valores que me introduzca el cliente desde su interfaz del navegador, voy a utilizar, ya lo habíamos dicho antes, formularios. Entonces, perdón, HTML 2.5, es para mí, ¿sí? Y vamos a utilizar formularios. Entonces, vamos a hacer dos componentes. Ahora, el formulario tiene un atributo que se llama action, ¿sí? Ese va a ser nuestro famoso factorial.php, que es el que acaban de hacer ustedes, ¿sí? Y ahora voy a utilizar, me gusta utilizar label, que es para n, le voy a poner de nombre, para ponerle un label al input, ¿no? Input, type text, ¿sí? Y Name, que, disculpe, no puedo ver lo que está compartiendo. Es algo de que tengo que No, configurar en el mío. no no, 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 compartió la pantalla, Inge, creo. perdón. Eso, hablen, perdón. Entonces, lo que les decía, ahora vamos a hacer una interfaz para que no tiene mucho sentido calcular el factorial de 8, ¿no ve? Ese 8 debería mandarnos el cliente como parámetro para que yo, en base a ese dato, pueda calcular el factorial de lo que ellos quieran, ¿no? Para hacer eso, estoy creando un HTML, un formulario, ¿sí? Cuyo action va a ser igual a factorial.php y vamos a utilizar una cosita que se llama método. Ahorita les digo los métodos que hay, pero vamos a poner inicialmente como get. Voy a utilizar la etiqueta label, que es para ponerle una etiqueta al input. Entonces aquí vamos a poner introduce un número. ¿Estamos? Y de nombre le vamos a poner n. ¿Sí? Name, n. Y ya tengo el botón, perdón, ya tengo introduce un número, voy a poner un BR para hacer un salto de línea. Y voy a poner otro input, que va a ser ya no de tipo text, sino va a ser de tipo submit. Eso es lo que ha hecho su compañero, porque ya sabía manejar envío de formularios, ¿no? Submit, y vamos a ponerle un value, perdón. Le voy a poner el value de enviar, ¿no? Entonces, este formulario ya lo sabíamos hacer cuando habíamos estudiado HTML formularios. ¿Para qué sirve un formulario? Un formulario sirve para mandar un parámetro al servidor, ¿se entiende? Un formulario sirve para mandar un parámetro o varios parámetros al servidor. Es decir, que ya no solamente voy a acceder al servidor con una llamada, sino que además le voy a decir unos parámetros para que el servidor haga lo que tenga que hacer con esos parámetros. En este caso, por ejemplo, cuando yo llame a formulario, en mi navegador me va a mostrar el formulario. Hagamos la prueba. Ya saben que para trabajar con esto tiene que estar funcionando el Apache, ¿no? Si no, no va a funcionar.
Ahora me voy a localhost. Desarrollo web 1.20, la unidad 3. Dentro de la unidad 3 tenemos un formulario muy sencillo, ¿verdad? El label nos permite hacer esto y este es el input que nos permite introducir un número. Y ahora tengo un botón submit que es el que nos va a permitir. Entonces, un formulario es un elemento especial de HTML que sirve para enviar parámetros al servidor. Y aquí la pregunta es, este formulario, ¿a quién va a llamar? Y la respuesta en acting. ¿A quién va a llamar? ¿Se ve? ¿A quién va a llamar? Factorial, Inge, A factorial. al PHP que ya teníamos. Exactamente. Pero le voy a mandar, cada uno de los inputs va a ser un parámetro. Por eso es bien importante que en los inputs se ponga el name. En este caso, ¿qué se llama? N, ¿se entiende? Y el label es para N. Entonces, el valor que el usuario ponga en la casilla se va a llamar N y se lo va a mandar a factorial. Yo voy a crear un factorial. Eso le quería preguntar, Inge, ¿para qué sirven el get y el post? Eso vamos a ver ahorita. El factorial, que va a ser un... ¿sí? El factorial, que va a ser una página normal, lo vamos a ordenar un poquito y lo vamos a volver función, ¿ya? En PHP, no es como en C que se utiliza void para hacer funciones, sino se utiliza function. Entonces yo voy a crear aquí código PHP, voy a crear la función factorial, que va a recibir como parámetro n. Si ustedes se acuerdan, las funciones sirven para... Y voy a hacer unas funciones recursivas. ¿Se acuerdan de las funciones recursivas? Vamos a hacer recuerdo las funciones recursivas, ¿no? Si n es igual a 0, ¿no ve? Entonces, el factorial es 1. ¿Sí? Si no, el factorial es igual a al factorial de n menos 1 por n, ¿no? ¿Estamos? Bueno, esto es un poco para ordenarlo. Y esa es la manera en la cual se trabaja con funciones en PHP. No se olviden que PHP es multiparadigma. Funciona con programación orientada a objetos y con programación estructurada también. En este caso están utilizando programación estructurada. Bueno, ese es nuestro factorial. Y ahora lo que decía su compañero. ¿Quién es el que está llamando a factorial? ¿Se acuerdan? Está llamando formulario. Y formulario nos está mandando un parámetro que se llama n, donde está el valor del factorial que queremos calcular. Entonces, me tengo que fijar yo en el formulario por qué método está mandándome el parámetro. ¿Por qué método había estado mandando? Get. ¿Sí? Entonces, si yo quiero recuperar el valor de n en mi factorial.php, voy a utilizar get. Y aquí hay una nueva novedad. Hemos hablado de vectores, ¿verdad? Hasta ahora estamos nosotros acostumbrados a ver vectores que tienen índices, números siempre, ¿no? PHP nos permite tener vectores cuyos índices sean letras. Yo le llamo vector cualificado. Entonces, ¿qué me hace la línea 16? Me recupera el valor que me han mandado por get, que se llama n. Vámonos al que le he mandado. Le he mandado n es el cuadro de texto. Entonces, si yo imprimo, voy a hacer un hecho.
N. Y cesamos código PHP. Vamos a ver qué pasa con esto. Luego coser. Estoy en formulario, fíjense que tengo que estar en localhost. Cuidado, me estén abriendo desde el explorador de archivos de Windows. No es eso. Tengo que entrar desde el navegador y mi página. Le introduzco 5 y le digo enviar. En ese momento llama a lo que he puesto en el Actium, a factorial.php. ¿Y qué hace factorial.php? Lo primero que necesito es recibir el valor que me han mandado. Y la pregunta que me decían es, ¿para qué es el get? Es para recuperar el parámetro que me están mandando por el formulario. ¿Se entiende? Porque con ese parámetro yo voy a trabajar para hacer mi cálculo. Entonces, podemos poner n, podemos poner aquí el factorial de n es, y aquí ponemos factorial de n. Hagámoslo coser. Siempre es importante refrescar para que nos cargue nuevamente la página y el código que hemos hecho. Le digo enviar. Y nos sale error en la línea 14. Esos errores son mi trauma. ¿Sabes por qué son la mayoría de los errores? Es por el pesos n, ¿no? Que no estamos acostumbrados a manejar pesos. Y cuando tú pones sin pesos, PHP lo toma como si fuera una Lo tomo constante. personal. Sí, lo toma personal. Bueno. Pongo el 5. Le digo enviar. Y sigue habiendo algún otro problema. Dice línea 14. No sé si he grabado. Yo no he grabado el chaleco. Bueno, nuevamente 5. Y el factorial es 120. ¿Qué les parece? ¿Se han acordado del recursivo? Es más facilito hacer el recursivo cuando la función es recursiva, ¿no? ¿Está claro? Cuando yo trabajo con formularios, lo que estoy haciendo es mandar parámetros al servidor. Tengo un formulario en el cual yo voy a introducir un valor, ¿no? Y este valor lo va a recuperar la página a la cual estoy llamando, en este caso a factorial.php. Y con ese valor va a calcular el factorial. Muy bien. Ahora bien, esta es la manera de mandar por get, se llama. El método es get. Y dice la teoría que cuando se manda por get, en realidad se está mandando los datos en la URL. ¿Ya? Ahí están las funciones que les había hablado. Hemos hecho la función factorial, muy sencilla. No se utiliza void, se utiliza la palabra function. Y lo que les decía es que cuando ya vamos a mandar parámetros, necesitamos 2 páginas mínimamente. Un formulario y alguien que los recibe. En el formulario, en el Action, se pone el nombre de quién va a procesar esta solicitud y por qué método estamos pasando. Y en el otro lado, lo primero que hacemos es recibir el valor que me han mandado. ¿Por qué aquí he puesto nombre? Fíjense en el input. ¿Cuál es el name del cuadro de texto? Es nombre. Debe de ser el mismo. Si aquí diría apellido, aquí tendría que decir apellido.
y el tipo submit es el botón para enviar. Como les explicaba, cuando hablamos de el envío de parámetros por GET, se hace en la misma URL. Ah, qué interesante, miren esto. ¿Se han fijado en la parte superior? Por si acaso pueden hacer zoom, ¿no? Si algo no ven, si están medio cegatones. Pueden hacer zoom de la parte de arriba. Qué interesante. Fíjense que ya no la llamada no se hace solamente con factorial, sino que le ha aumentado. Le ha aumentado el signo de interrogación n igual a 10. Ah, entonces, ¿qué ha hecho? Como hemos mandado por get, el parámetro se manda dentro de la URL. Aquí mismo. A ver, veamos unas páginas que tenemos por aquí. Ven esta URL de aquí arriba, dice view.php es la página. Y aquí le estoy mandando el parámetro que se llama id igual a 1220, número sección 3. Veamos otra. Las modernas no tienen. No todas tienen, ¿no? Bueno. No hay. Las que no Aquí tienen quiero- no son en PHP Inge. No, no es que no sean en PHP. Como les he dicho, en realidad el lenguaje de servidor no interesa cuál sea. Las que no tienen es que no están mandando parámetros por get. Deben estar mandando parámetros por post. Los parámetros por get se mandan dentro de la URL. Si yo quisiera mandar, por ejemplo, el parámetro y que tenga el valor de 5,